24 el presidente de Francia, que no era precisamente un hombre progresista ni de la izquierda, que era Giscard d'Estaing. Un gran católico. Gran católico. Gran católico. Al Papa. ¿Y qué le pasó? Tuvo a Simone Veil al lado, que hizo la ley de despenalización del aborto. Mujer que sobrevivió al holocausto. Exactamente, que fallece el año pasado con honores. Todos los expresidentes la conocían. Mirá qué bien. Y entonces Juan Pablo I lo cita a Valéry. Le dice, Valéry, me estás jugando en contra, vos sos un gran católico. Y entonces dijo, yo como católico estoy de acuerdo con la Iglesia y estoy en contra del aborto. Como presidente de Francia, este es un Estado laico y voy a poner una ley que pueda equiparar a todas las mujeres para que tengan el derecho y la seguridad de interrumpir un embarazo. ¿Ustedes creen que está instalado este tema? Y ahora les hablo a los ciudadanos, hombres grandes, que políticamente es una interpretación que alguno puede llegar a hacer. Lo leí incluso en una lista de los fines de semana. Esta relación un poco desequilibrada que tiene el gobierno central o el presidente con el Papa, ¿será para ver de qué se trata? ¿Qué lectura hace usted? Yo creo que hay una relación tensa, obviamente, complicada, reconocida por todos los periodistas. No creo que haya sido el motivo desencadenante de que se lance este debate, porque sería una suerte de desafío, y yo no lo veo así, lo veo como realmente un debate positivo, y es importantísimo lo que dijo mi colega Mario, en cuanto que el mayor impacto de esta problemática la sufren las mujeres y las familias de bajos recursos, a las cuales deberían estar direccionadas primordialmente las políticas de cuidado y prevención. Y sí tengo que agregar que en cuanto a la violencia, y lo digo desde lo profundo de mi corazón, para mí no hay peor violencia que el ataque al ser humano no nato, que es absolutamente indefenso. ¿Y usted qué opina sobre lo que dice Fernando? Ayer aprendí del diputado Ketlas que hay principismo y pragmatismo. El tema de la ley, del tema de la vida humana, o cuando se es persona, o que la ley diga que somos personas en el momento de la concepción, me parece un discurso principista. La mujer no tiene nada que ver con este discurso. La mujer que tiene un embarazo no deseado piensa si puede tenerlo o si no puede tenerlo. No entiende de academias, no entiende de filosofías, no entiende, mira, su dinero, su techo, su pareja o la falta de pareja, su estudio, su trabajo, sus otros hijos. Yo defino al aborto en manos de la mujer como un acto de responsabilidad. En cambio, los principistas hablan del embrión y entonces, ¿en qué transforman a la mujer? En asesinas. Y al que supuestamente haría abortos el día de mañana, porque la ley se lo permite, seríamos los abortistas. Claro. A mí me parece que esto es... Por eso me preocupa el debate y me preocupa cómo termina. Repito, si gana el no, ¿quién gana? ¿Las mujeres? No, van a seguir en la clandestinidad. ¿Los embriones? No, porque tenemos 5 o 6 veces más abortos que en los países que está despenalizado. Esto es mi gran preocupación y entonces tomo la palabra del presidente, a quien no conozco, pero no lo conozco. Ni me gusta ni me disgusta. Él dijo, vayan legisladores con conciencia. La primera reacción visceral que tuvieron todos fue la creencia. No, acá en el Senado esto no va a pasar, pero para un poquito. Claro. ¿Pero qué son? ¿Los patrones de qué son? Hemos salido a la calle, ahí está Fernández Moreno. Fernando Moreno, ¿dónde estás, querido? En vivo y en directo. ¿Qué opina aquellos que hacen? Sí, aquí estoy en Constitución justamente para sumarme, sí, en vivo y en directo para sumarme a esta charla. Sí, mirá, tenemos gente que está esperando el colectivo. Mirá, le vamos a preguntar a la señora que está acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Usted se enteró, ¿no es cierto?, de toda esta discusión que se armó en torno del aborto. La verdad que no miré el noticiero. Bueno, la señora dice que no está al tanto, le vamos a preguntar a la chica que está atrás. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué opinas del aborto? La verdad que no estoy muy enterada del tema y ahora estoy hablando por... Bueno, estaba hablando por teléfono la chica. Vamos a preguntar al hombre que está acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Tampoco pasado? Bueno, y ahí ves que se van negando. Pero vamos a preguntar acá al muchacho que tiene cara de que va a hablar. ¿Qué opinas del aborto? Uf, qué tema. Yo, no, sí. Contra. ¿Estás en contra? Sí. En el mientras tanto me gustaría también preguntarle dos posiciones, sobre educación como sexual. los abortistas y los pro vida. ¿Vos te sentís pro vida? Y sí, o sea, si la mujer quiere abortar, antes de abortar que se cuide. ¿Vos en la escuela tuviste educación sexual? Ahí va. Sí.
¿Y qué opinas? Está bien. Así tendría que ser. O sea, la educación sexual está bien que la den en el colegio, ¿no? Pero el aborto para mí no tendría que... ¿Vos rescatás algo de la educación que te dieron en la escuela con el tema de educación sexual? Y lo básico, ¿no? Lo que los padres no le enseñan a uno se aprende en el colegio. Pero... Bien, muchas gracias. Vamos a ir un poquito más atrás ahora, Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué opinas del aborto? Del aborto, y hay mucho dilema al respecto. Creo que estoy de acuerdo con que cada persona pueda hacer con su cuerpo lo que le parece más conveniente, más allá de que se habla también de la vida, del desarrollo de una persona viniendo al mundo. Así que no, me parece que está buena la idea de que cada persona pueda elegir lo que hacer con su cuerpo, porque una vida al mundo no es cualquier cosa. ¿Y educación sexual en la escuela tuvieron? Sí, poca, pero sí. En mí, o sea, cuando yo estuve en la etapa primaria de la escuela, recuerdo haber tenido charlas de educación sexual y orientación, pero no como hay ahora. ¿Ahora es mejor? Yo creo que ahora están haciendo más hincapié en la educación sexual para los chicos. Y eso es buenísimo. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Con Horacio en Bonn está ahora en vivo. ¿Usted qué piensa del aborto? Referente a cada persona, ¿no? Y referente al caso que sea. Todos tienen derecho a elegir de su cuerpo lo que quieran hacer. Hay casos como violaciones que si vos no querés tener un niño no lo tenés. Bueno, eso depende de cada persona. Y con respecto a la educación sexual... En mi época, en mis años, no había educación sexual. Ahora creo que ¿Y cómo se aprendía en su época? Se aprendía, lo aprendíamos a través de nuestros padres, nuestras madres nos enseñaban. Por lo menos en mi época. ¿Y está a favor de que en las escuelas se eduque a los chicos? Sí, claro que sí, tiene que aprender. Sí, ¿Y desde qué edad tendría que aprender un chico educación sexual? Y yo pienso que sí, con la actualidad que vivimos ahora, desde chiquitos, ya a los 10 años ya tienen que saber más o menos la vida. Vos fijate que hay nenas de 10, 11 años que ya andan por la calle y tienen relaciones sexuales con los chicos de la calle, ¿o no? Claro. Muchas gracias, ¿eh? No, Hay una señora más, le vamos a preguntar, Horacio, Dale, si le parece. ¿Cómo le va? dale. Buenas noches. ¿Qué opina usted del aborto? Y la verdad es la opinión de cada uno, ¿no? Porque en mi opinión, si es por violación, yo creo que sí se puede hacer un aborto. ¿Y sobre la educación sexual? Y en mi tiempo, como dice la señora, a nosotros nadie nos enseñó nada. Teníamos que aprender de lo poco que nos decían nuestros ¿Cuántos padres. hijos tiene la señora? Ahora si los chicos tiene tienen como hijos? más acceso a más información. ¿Está bien que se los eduquen en las escuelas? Sí, está muy bien. La verdad que sí. Porque así uno aprende a cómo cuidarse y todas esas Ahí cosas. está. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 2 varones. 2 varones. ¿Qué edad tienen? Tiene 24 y 16. Ah, esos son grandes, ok. ¿Y ellos, alguno de ellos es padre? Sí, uno sí ya es padre. ¿Cuál del mayor? El mayor, sí. Bueno, ¿Tiene nietos? ¿Cuántos tiene nietos? Tengo un nieto de 4 años. Ah, es grande. O sea Ahí que está. lo tuvo más o menos a los 20 años. 20 años, sí. ¿Fue un niño, fue concebido con, digamos, con amor. consentido? Sí. Estaba en pareja y era su novia de siempre, ¿viste? Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? ahí está. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. ¿El debate va a ser la despenalización? ¿Ese es el debate? ¿Cuál es el debate? Yo pienso que no debería ser la despenalización. Yo no estoy de acuerdo con penalizar a la mujer que recurre al aborto. Los contextos que llevan a una mujer a abortar son muy complejos, tiene componentes psicológicos, sociales, económicos, de inserción en situaciones de pobreza extrema. ¿Y cómo se comprende en su globalidad eso? En la globalidad hay que tener en cuenta que las mujeres que abortan, como dijo muy bien el doctor, fundamentalmente provienen de las clases más empobrecidas y no están bien informadas acerca de lo que les está ocurriendo. Y yo pienso que hay que respetar la continuidad de la vida y enseñar a respetar la continuidad de la vida. Yo digo, en la clandestinidad pasa de todo, no solamente la gente de menos recursos o menos conocimientos. Las historias sociales, desde la hipocresía hasta el qué dirán, juegan en forma transversal. Una cosa es un consultorio y otra historia es el hospital público. La clandestinidad es basura abajo de la alfombra, es todo debajo de la mesa.
Si usted quiere hacer una política pública, hágala con un aborto despenalizado. Porque en la clandestinidad es, dame la plata y andate. No quiero saber ni cómo te llamás, ni cuántos años tenés, ni nada. Te coloco la sonda, te hago un raspado, te doy las pastillas que la pagás en el mercado negro 4 a 5 veces más de lo que realmente valen. Entonces, ¿cuánto vale un aborto? Yo diría que hoy debe estar más o menos unos 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Si es un aborto quirúrgico y grande, debe ser más plata, pero no tiene, es otra cosa que en la Argentina no tiene precio. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es clandestino. Y entonces, si viene una mujer de clase media, tendrá un precio. Si viene una mujer Digo, si es mayor de edad, tendrá un precio. Si es menor de edad, tendrá otro precio. Vuelvo a repetir, si queremos ayudarla a la mujer, ¿no? Queremos ayudarla, queremos promocionar a que ella pueda decidir, para que siga, para defender el embrión. Todo esto será a cara descubierta con un aborto despenalizado, yendo ella a una institución y diciendo, ¿saben una cosa? Estoy embarazada de un embarazo no deseado, pero no sé qué hacer. En la clandestinidad la señora no existe, porque no existe en las cifras, no existe en las estadísticas, nadie le ofrece nada. Alguien dice, vamos a ofrecerle que inclusive que den adopción a su hijo. Es muy interesante, me parece muy bien, plausible. Hay 8.000 parejas que quieren adoptar niños. Acá estamos hablando de 500.000 abortos. Pero de nuevo, si usted quiere fomentar esto, tiene que hacerlo en una institución y tiene que llamar al asistente social, al trabajador social y decirle, ocupate de Sara, que quiero, de Pero también Susana. es cierto que hay hogares de tránsito y padres sustitutos que encuentran en el amor de esos adultos a esos pibes que están dando vuelta, también es cierto. Sin ninguna duda. Pero vuelvo a repetir, hay un número de abortos que suple largamente el tema de largamente. Pero largamente. Aquí mis compañeros quieren hacer una pregunta. Doctora. Sí, porque se habló de educación y para mí es fundamental y hay que decirlo sin pudores. Hasta los años 70, los especialistas en salud femenina eran médicos de señoras. Muy bueno. Y en la secundaria teníamos una materia que se llamaba higiene. Sí, ¿Sabés en qué versaba la educación sexual? Sí, tal cual. En las enfermedades, nada más. Sí, entonces vos tenías que tener una charla. Y todavía, en nuestra edad no existía el HIV, el SIDA. No, pero era la charla con tu papá o un amigo que sepa. Digo, de ahí venimos, no si es tu casual. papá hablaba. Exacto, pero no es casual esta falta de, no digo de debate porque ya no creo en los debates. Yo, ¿sabés qué pienso? Que cuando vos decís educación sexual, la gente piensa pastillas y DIU. No, querido, estamos hablando de valores, estamos hablando del conocimiento del cuerpo, estamos pudiendo dar elementos de la fisiología. Bueno, ahora le tengo que preguntar a ambos, ¿qué le enseñó a usted o qué le enseñaron a usted en la Facultad de Medicina y a usted, Sebastián? Bueno, yo quiero mencionar un tema que para mí es central en la concepción que particularmente tengo sobre el aborto. Me interesa mucho. No me cierra de ninguna manera que la mujer, desde el punto de vista biológico, sea propietaria del fruto de la concepción, porque el óvulo tiene una constitución genética propia que resulta de la combinación del óvulo y el espermatozoide. La fórmula cromosómica y el ADN de la madre y del padre son absolutamente distintos al del ser humano que se está gestando y por lo tanto creo que no hay una situación de propiedad, sí creo que hay una situación de protección y de alimentación dentro del útero. Pero eso no la hace a la mujer dueña de un genoma que no es propio. Yo no tengo argumentos para poder decirle. ¿Usted qué le puede decir? Que hay que pensar en la mujer, porque no puede ser que Pero se obligue a la mujer. A ver, cuando Ferrante dice que no es solo propietaria de eso que tiene y está gestando. Ni él, ni yo, ni usted podemos meternos en el cuerpo de una mujer. Claro. El Estado tampoco. El Estado es tampoco. la mujer la que le da entidad a ese embarazo para que sea un recién nacido. Es perfecto. Es la mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende? Obligar a una mujer que lleve en contra de sus deseos y en defensa de la vida un embrión hasta el parto y después criarlo. Pero fíjese qué interesante. Si yo, en cambio, le tengo que dar a un hijo mío, a Augusto, le tengo que dar un riñón para salvarle la vida, nadie me manda un patrullero, nadie me obliga a hacer esto. ¿Por qué? Porque en la filosofía del derecho no se piensa que alguien tenga que tener actitudes heroicas. Si yo estoy caminando por la costanera, se cae alguien, yo sé nadar, ¿lo podría salvar? Nadie me obliga a tirarme para ir a salvarlo. A las mujeres le queremos obligar que lleven adelante un embarazo en contra de su voluntad para salvar la vida de ese embrión. Es interesante el discurso, el valor vida es muy interesante, pero la obligatoriedad, si existe el derecho de nacer, tiene que existir el derecho de no nacer. Y cuando ese derecho la mujer lo quiere, yo médico quiero estar al lado de ella
quiero ayudarla y protegerla y no curarle la complicación en el hospital cuando está mal. Me interesa Ferrante. Sí, no estoy de acuerdo con el derecho de no nacer. Yo creo que el ser humano concebido tiene todo el derecho de nacer. No somos quienes para decir este sí, aquel no. Me parece que es entrar en una... Si ese embrión está en riesgo... ¿En riesgo de qué tipo? De quedar a mitad de camino. Yo estoy en contra, riesgo de que pueda pasarle algo al embrión. Al embrión y a la mujer. No, si está en peligro real la vida de la mujer, yo estoy a favor de defender la vida de la mujer incuestionablemente. ¿En el caso de una violación? En el caso de una violación es interesante el tema, muy interesante. Respecto a la concepción que particularmente defendemos, el producto de la concepción, el óvulo, no es responsable, entre comillas, de quién y cómo ha sido, de quiénes y cómo lo han concebido. Es decir, el embrión o el ser humano que ha sido concebido por violación no puede ser estigmatizado porque el padre fue un violador. Es un ser humano distinto con su propio ADN, con su propio genoma, y en el futuro puede ser una persona que nada tenga que ver con el padre. Eso no fue una concepción deseada. Horacio, de ninguna manera. Sí. Acá, sí, perdóname. Perdón, yo le quiero hacer una pregunta al doctor porque me quedó dando vueltas algo que dijo y me resultó muy interesante. Usted dijo recién que la mujer de ninguna manera puede considerarse propietaria de un embrión concebido entre dos personas. Pero sí puede considerarse, creo que lo es de hecho, la depositaria indiscutible e irreemplazable. Totalmente. Y la que está a cargo del cuidado de ese bebé. Y en ese caso, nosotros los hombres, lamentablemente, lo único que podemos hacer es acompañar desde afuera. Sí, pero recién hablábamos de una concepción no deseada como una violación. Y entonces... Acá es muy buena esta discusión porque acá se está viendo cuáles son las dos áreas de discusión. A ver. Aldo habla del embrión y pone todas las cargas sobre el embrión. Yo hablo de las mujeres, no porque no respete al embrión, pero hablo de las mujeres. Cuando vayamos a legislar, o le hacemos caso a Aldo y sigue todo como está, el número alto de abortos, las muertes y la enfermedad, o bien seamos pragmáticos, defendamos el embarazo no deseado a través de las otras estrategias, anticoncepción, educación sexual, etcétera, etcétera. Educación formal, que andamos pésimo. Pero si hay un embarazo ya desarrollado a partir de una violación, ¿qué se hace? La mujer es no es que sea la dueña de su cuerpo, la que le da entidad, la que le da la corporeidad y el nacimiento el varón, es la mujer. ¿cómo juega? Ella es la que tiene que tener la potestad de decir. El varón, ¿cómo juega? El que acompaña esa decisión. Bueno, es interesante porque lo acaba de mencionar el señor, Claudio, de que el varón de alguna manera queda como excluido, entre comillas, de toda esta situación. Y yo pienso que tampoco el varón es propietario de ese embrión, ninguno de los dos es propietario. La mujer cumple la función de albergarlo y de darle la alimentación y la protección, pero no la hace de ninguna manera dueña del embrión y de decidir qué ocurre con ese embrión. Me parece que es elemental. Sería lo mismo que asimilar a un ave que está empollando los huevos y decir que el ave es la dueña de los huevos. No, son entidades distintas. No puede ser que el Estado la condene a una mujer a ser una incubadora en contra de su deseo. No puede ser que el Estado se meta en esto. La que tiene que tener la potestad de decidir es la mujer. No tengo ninguna duda al respecto y esto no significa que yo no esté respetando la vida del embrión, de ninguna manera. Yo he escuchado en este gobierno y en el anterior, la mayoría de los gabinetes están en contra. Gobiernos anteriores, estaba pensando los grandes debates de la Argentina, con, qué sé yo, en el arranque de la democracia, el debate del divorcio. De divorcio, por ejemplo, donde uno ha escuchado exposiciones como el hoy fallecido Antonio Cafiero, que era un hombre que pertenecía a la iglesia, pero tuvo una apertura en el debate. ¿Qué se necesita para abrir el debate y mantener esta responsabilidad adulta para considerar un tema tan importante? En primer lugar, yo considero que no es, real que el atajo fácil, el aborto es un atajo fácil. Yo creo que es mucho más difícil
encarar la tarea de educar a la población, de hacer políticas de prevención, de enseñar a usar la anticoncepción adecuadamente, de perderle el miedo y desmitificar la sexualidad humana. No estoy de acuerdo, Mario, en el hecho de que el no signifique quedar donde estamos. Si quedamos donde estamos es porque no tenemos políticas de salud pública desde hace muchos años en nuestro país. Yo diría que el último que emitió políticas de salud pública en serio y que las ejecutó es Ramón Carrillo, que falleció en el año 1954. Yo digo, en la gestión de Ginés, González hoy lo estaba viendo en otro lado, se practicaron gestiones y se aprobó una ley. Una guía de atención del aborto. Solamente una guía. Que solamente 7 provincias la han aceptado, el resto no la ha aceptado. La diferencia con Aldo es, si hay un aborto, el Estado le tiene que dar lo mejor a esa mujer, sea para preguntarle si necesita algo, sea para que el evento sea seguro. ¿Eso debiera ser en un hospital público? No, todos los sectores. Esto tiene que ser legal y gratuito, exactamente. Todos los sectores. Vale nada en comparación a las 48.000 internaciones, vale nada. Hoy el aborto no llega ni al hospital. Una mujer se presenta en Uruguay, acá enfrente, lo vemos, si salimos en una noche diáfana vemos Uruguay. La mujer dice que no quiere tener embarazo, se le entregan unas pastillas, se va a su casa, tiene el aborto en su casa porque es como un primer día de menstruación, después vuelve a la institución si tiene una pérdida mayor porque se verá si es completo o incompleto. No existe más lo quirúrgico en el mundo moderno. ¿Usted no está de acuerdo con eso? El no al aborto significaría un fracaso si se continúa sin políticas de salud. Esto lo subrayo. A ver, perdón. Claro, si se niega la ley del aborto, si no se permite el aborto, lo que debiera ocurrir es que las autoridades nacionales debieran hacer políticas de salud pública de prevención y educación como corresponde. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Todos los días en forma machacona se habla sobre el dengue, la transmisión, el mosquito, etc. Dejando de lado un momento el aborto, se debería hacer prevención permanente y machacona sobre todas las prevalencias de las enfermedades prevalentes. Recordemos, doctor, hace 20 o 30 años, cuando el cólera andaba dando vueltas en todos lados, en la Argentina estoy hablando. Sí, pero lo que pasa es que no hay políticas de salud pública y prevención permanente y sostenidas en el tiempo. Entonces, en ese marco que incluimos en la problemática que estamos discutiendo, se produce cualquier cantidad de desastres. No estoy de acuerdo, yo creo que el atajo fácil es el aborto, el raspado. Lo más difícil es tener un país con políticas de salud, porque ahí se tendría que poner las pilas las autoridades para poder tenerla. Horacio. Sigamos. La última porque me quedan 2 minutos. Sí, breve. Y el ¿Pregunta o opinión? No, pregunta, porque la educación tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque en el debate aparece gente que opina en contra del aborto y a favor de la pena de muerte. Me parece un tema. Es para otro momento. Sebastián, y para ir cerrando, una conclusión y Ferrante también, por favor. Decirle a las 500.000 mujeres que abortan por año, quédense tranquilas que vamos a mejorar la educación, no va a haber más deserción escolar. Decirle a las mujeres que vamos a tener un plan de planificación familiar que se va a hacer extraordinario con aborto cero. Esto es mentirle. Entonces vuelvo a repetir, o los senadores y diputados legislan para el embrión o legislan para la mujer. Pero qué curioso, cuando hubo despenalización, todos los países disminuyeron el aborto. El nuestro parte de la primera indignidad, que es que no sabemos cuántos abortos tenemos y no tenemos problema. Vivimos perfecto en la Argentina. Ferrante. Yo creo que hay que defender la vida incondicionalmente desde la concepción y hasta la muerte. Yo creo que esto es esencial. Vuelvo a repetir, actualmente la medicina permite actuar terapéuticamente intraútero, con lo cual el producto de la concepción se ha transformado en pacientes nuestros y el juramento hipocrático tiene que ver con esto. Entiendo que el desastre que provoca el aborto en la Argentina, el número que hay, pero lo vinculo claramente con la pobreza en las políticas de salud que no existen desde hace muchos años. Gracias por su participación. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muchachos, nos vemos mañana. Sí, señor. Muchísimas gracias. Un placer. Te agradezco el debate adulto y gracias. Y no te vayas. Estás en Crónica Televisión.